Hay una historia de la Biblia que cuando yo la leí, hermanos, me llamó mucho la atención por el acto que hizo esta madre, por la decisión, su determinación que ella hizo. En la historia, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, hermanos, de Egipto y los llevó por el desierto, ellos iban peleando con los pueblos paganos que estaban en su alrededor. Entonces, en el tiempo de Josué, vinieron unos hombres y engañaron a Josué, haciéndose pasar por personas que vivían en unas tierras muy lejanas, cuando eran vecinos de ellos. Y engañaron a Josué por no consultar a Jehová, y ellos hacen que hagan pacto con Josué para que no los mataran, los destruyeran de sus tierras. Pasa el tiempo. Samuel, hermanos, cuando está en el tiempo de Samuel, el rey Saúl va y destruye esa familia que hizo pacto con Josué, haciéndolos jurar delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Saúl destruye este pueblo, y en el reinado del rey David viene la escasez por 3 años consecutivos. No llueve, la tierra no produce, y David le pregunta a Jehová, ¿qué está pasando? Entonces Jehová le contesta, es por la matanza del rey Saúl que le hizo a esta persona. El rey David, hermanos, manda llamar a estas familias que quedaron de aquel destrozo que hizo el rey Saúl, y les dicen ellos, nosotros no queremos plata, no queremos oro, lo que queremos son 7 hijos de la descendencia del rey Saúl, para que nosotros los ahorquemos. David le pregunta, consulta a Jehová, y Jehová le dice que está bien, que tiene que hacer eso, por el juramento que hicieron con Dios. Toman los hijos de una mujer, hermanos, y los ahorcan. Pero ella hace algo que me llamó mucho la atención. Dice la palabra del Señor que ella tomó un manto de silicio y la pone encima de una piedra y se queda ahí día y noche cuidando los cuerpos muertos de sus hijos, de día y de noche. ¿Para qué? Para que las fieras del campo no coman a sus hijos. Ustedes saben que hay aves que vienen, sacan los ojos, le sacan la parte de carne del cuerpo de las personas muertas y se los comen. Pero esta mujer no deja. Entonces unos escritores dicen que ella estuvo 6 meses. Otros dicen que estuvo 3 años. Y en sí el tiempo sale sobrando. Lo que importa es de que ella estuvo día y noche cuidando los cuerpos de sus hijos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Que usted, madre, no pare de hacer lo que está haciendo por sus hijos. Amén. Siga orando, siga aconsejando a los hermanos, que a su tiempo Dios escuchará su oración de usted. Amén. Porque esta mujer, hermanos, con su acto que hizo, llamó la atención del rey David, y el rey David hizo que trajeran los cuerpos del rey Saúl, Jonatán y estos muchachos muertos después, para que les dieran una sepultura digna como se debe hacer. ¿Y qué les parece si la leemos, hermanos? Discúlpenme que a veces tomo mucho tiempo, hermanos. Vamos al libro de 2 de Samuel, hermanos. Segunda de Samuel, hermanos, 21. Cuando lo tengan, indíquenme por un amén. Después de leer esa escritura, hermanos, vamos a la palabra del Señor. 2 de Samuel, hermanos, 21 en adelante,
dice así. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gaba de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. El 7, hermanos, esto es muy importante porque dice, perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué? Por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ustedes sí saben quién es Mefiboset, ¿verdad, hermanos? El lisiado. Ok, a ese le perdonó la vida. Dice el 8. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl. Esta mujer era concubina de Saúl, hermanos. Dice, y Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Micán, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Berzilaí, Meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. El 10, aquí viene el acto muy importante, lo que hace esta mujer, dice. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, hermano. Ahí pasó este tiempo prolongado. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsan, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de ¿quién? De los ahorcados, hermano. Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. ¿Y qué, hermanos? Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Por qué? Por el coraje de esta mujer.
Y Dios bendiga a las madres, hermanos, Amén, este día, aleluya. por lo que ustedes hacen por sus Amén. hijos. Amén. Dios las ayude, Dios Gloria a conteste sus Dios, oraciones. aleluya. Y Dios esté en la vida Amén. de ustedes siempre, hermanos. Gloria y a Dios Dios. bendiga a sus generaciones de Amén. ustedes.